Hola a todos, mi nombre es Fernanda Estefanía de Infante Serrano y el día de hoy hablaremos sobre un tema de gran importancia en la microeconomía, que son las curvas de indiferencia y la ley de sustitución. A lo largo de estas exposiciones exploraremos qué son las curvas de indiferencia, cómo se representan gráficamente, qué nos dicen sobre las decisiones de los consumidores y cómo la ley de sustitución está relacionada con ellas. Además, profundizaremos en el concepto de mapa de indiferencia y la pendiente de las curvas, que son claves para entender las decisiones de la sustitución que hacen los consumidores. Para empezar el tema, comencemos con una breve introducción. Las curvas de indiferencia son herramientas gráficas que son los economistas usan para representar las preferencias de los consumidores entre diversas combinaciones de bienes que les otorgan el mismo nivel de satisfacción. A través de estas curvas podemos analizar cómo los consumidores hacen elecciones entre productos sin cambiar su nivel de bienestar. Además, vamos a hablar sobre la ley de la sustitución, que nos indica cuánto está dispuesto a sacrificar un consumidor para obtener más del otro, manteniendo el mismo nivel de utilidad. Para esto, ¿qué son las curvas de indiferencia? Las curvas de indiferencia son representaciones gráficas que muestran todas las combinaciones posibles de dos bienes que proporciona el consumidor en nivel de utilidad o satisfacción. Es decir, si un consumidor se encuentra en una curva de indiferencia, no tiene preferencia entre las distintas combinaciones de bienes sobre la curva, ya todas las proporcionan la misma satisfacción. Por ejemplo, si tenemos dos bienes, el café y los pasteles, una curva de indiferencia puede representarse todas las combinaciones posibles de café y pasteles, que le proporcionan la misma satisfacción al consumidor. Las características de estas curvas de indiferencia son las convexas hacia el origen. Esto significa que la tasa marginal de la sustitución entre otros bienes disminuye a medida que el consumidor se mueve a lo largo de la curva. Esto refleja cuanto más de un bien tenga, menos está dispuesto o estará a sacrificar el otro bien para obtener más del primero. No se cruzan. Cada curva de indiferencia representa un nivel de diferencia de satisfacción. Si se cruzan, significaría que en el mismo conjunto de bienes podría proporcionar dos niveles de satisfacción diferentes, lo cual no es posible. Más alejadas del origen y mayor utilidad. Cuanto más lejos esté la curva del origen, mayor será el nivel de satisfacción o utilidad que el consumidor obtiene de esas combinaciones de bienes. Para esto pasaremos a la ley de sustitución. Esta se refiere a cómo los consumidores pueden intercambiar unidades de un bien por unidades de otro, manteniendo el mismo nivel de utilidad, como ya lo había mencionado. Este concepto está relacionado con la pendiente de curva de indiferencia. A medida que el consumidor aumenta la cantidad de un bien, debe reducir la cantidad de otro bien, para mantener la misma satisfacción o equilibrar la utilidad. La tasa marginal de la sustitución es la cantidad de un bien que el consumidor está dispuesto a sacrificar para obtener la unidad adicional de otro bien sin perder ninguna utilidad. Esto se le puede llamar también un sacrificio para poder tener una mayor utilidad. El mapa de indiferencia es simplemente un conjunto de curvas indiferentes que muestran todas las combinaciones posibles de bienes del consumidor puede elegir, como lo mencioné anteriormente, las varias combinaciones de pasteles y café, y que le otorgan otro mismo nivel de satisfacción. Cada curva en el mapa representa los diferentes niveles de utilidad. Cuanto más alejada esté la curva del origen, mayor es el nivel de utilidad asociado con esa combinación de bienes. Este mapa es útil para visualizar cómo las preferencias del consumidor cambian con diferentes niveles de consumo de dos bienes. Un ejemplo práctico de la curva de indiferencia es lo de las tazas y el café. Pongamos un ejemplo o supongamos una situación. La opción 1, 3 tazas de café y 2 pasteles. Opción 2, taza de café y 4 pasteles. Ambas combinaciones proporcionan el mismo nivel de satisfacción, es decir, el consumidor es indiferente entre las dos opciones, ya que no elige una ni otra. Ahora, si miramos el gráfico, veremos que varias curvas de indiferencia. En el eje X tenemos las tazas de café, en el eje Y los pasteles. Cada curva de gráfico representa diferentes combinaciones de café y pasteles que se le otorga al consumidor al mismo nivel de utilidad. Además, podemos ver que en la pendiente de la curva indiferente refleja la tasa marginal de la sustitución. Si el consumidor pasa a la opción 1, que son 3 tazas de café y 2 pasteles, o a la opción 2, que son 2 tazas de
café y 4 pasteles, está dispuesta a sacrificar una taza de café a cambio de 2 pasteles, adicionales a los que ya tenía. Esto muestra cómo el consumidor está tomando decisiones de sustitución basadas en sus preferencias, para mantener el mismo nivel de satisfacción. En conclusión, las curvas de indiferencia y el mapa de indiferencia son herramientas esenciales para entender cómo los consumidores toman las decisiones entre diferentes combinaciones de bienes. Las curvas muestran combinaciones que proporcionan el mismo nivel de satisfacción, mientras que el mapa nos permite visualizar todas las combinaciones de la ley de sustitución y la tasa marginal de sustitución. Nos indica cómo los consumidores están dispuestos a intercambiar bienes para mantener su mismo nivel de utilidad. Comprender estos conceptos es clave para estudiar decisiones del consumidor y el comportamiento económico, y de igual manera para conocer cómo parecemos la utilidad de nuestra satisfacción o a sacrificios de otro bien. Las fuentes que se utilizaron para esta presentación incluyeron textos fundamentales de la economía, de autores como Marker y Berian, que implican esos conceptos a detalle. Agradecemos su atención y gracias por mirarnos.